La noche de los batones largos fue para mí una noche inolvidable en el peor de los sentidos. En esa noche, ese atardecer, yo estaba justamente caminando, estaba todo normal, estaba caminando en el hall principal y se abre una puerta y aparece un oficial de policía y se abre otra puerta y aparecen, digamos, una docena de muñequitos que se van poniendo allí en el fondo. Yo me acerqué, personalmente me acerqué al que parecía ser un oficial. Le dije, buenas tardes, buenas noches, no recuerdo. Soy el arquitecto Méndez Mosquera, vicedecano de la facultad. ¿Qué es lo que pasa? Y nunca voy a olvidar el rostro de este señor, esos bigotes, que me miró, levantó el fusil, gritó, ¡ataquen! En el año 1955, las Fuerzas Armadas consuman un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Libertadora abre un nuevo capítulo en la historia trágica de la Argentina. Sin embargo, las universidades inician un proceso de reestructuración en el que se garantizan las consignas de la reforma universitaria de 1918. Autonomía y gobierno tripartito, formado por profesores, graduados y estudiantes. Incorporan la idea de modernización, que se materializa en la formación de centros de investigación, renovación de programas de enseñanza y creación de nuevas carreras como psicología y sociología. En este nuevo panorama, tiene un lugar central el vínculo entre enseñanza e investigación, promoviendo la figura del profesor con dedicación exclusiva. Una de las facultades que lidera este periodo de transformación es la de Ciencias Exactas y Naturales, instaurando los conceptos que habrán de regir a la universidad en los planos técnico, científico e ideológico por los próximos 10 años. Es así como frente a la vieja universidad profesionalista surge una nueva, orientada a la biología, la bioquímica, la física, la agronomía y la computación. Las universidades se equipan con nuevos laboratorios. La ciencia debe convertirse en motor de la economía. Y es que un proyecto de universidad no solamente tiene que tener en cuenta el país y el contexto, sino que ahí entra mucho la ideología, no como partido político, no como, digamos, dogmas de cualquier tipo que sea, sino la concepción sociopolítica del país. Durante este periodo también se abren en las universidades secretarías de extensión y se organizan campañas de alfabetización. En este movimiento de acercamiento de la universidad a la realidad social, se crea la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que con su claro objetivo, Libros para Todos, publica en menos de una década casi 12 millones de ejemplares, convirtiéndose en la editorial más importante de habla hispana. Otro emprendimiento puesto en marcha en el año 1958 juega un papel fundamental: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Dedica sus esfuerzos a alentar y mejorar el entrenamiento de jóvenes investigadores, otorgando becas para realizar trabajos de investigación en el país y tareas de perfeccionamiento en el exterior. El gobierno de Onganía interviene en la universidad. Prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. Mediante el Decreto Ley 16.912, convierte a rectores y decanos en interventores delegados del secretario de Educación. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian.
Lo convoqué al consejo directivo inmediatamente, dije, esta es la situación, yo no me quedo. El profesor Doji dijo, yo tampoco. Dimos la vuelta a todos los profesores, ninguno aceptó quedarse como delegados del gobierno. El hijo de un general fue alumno de física de la facultad. Y según el padre, lo pervertimos y lo hicimos comunista en la facultad. Este muchacho oyó a su padre decir por teléfono, a los de la Facultad de Ciencias los sacan a palos y a tiros. Junté a lo que pude juntar y dije, lo que viene ahora es algo bastante duro, así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Le digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta. Y pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Me levanté otra vez y volví a repetir lo mismo, la misma expresión, el mismo palazo, contra la pared. Y ahí vinieron comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila. Y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de bastón. Son pobres tipos que obedecen orden, aquí ir a romper cabezas, van a romper cabezas. La orden fue muy violenta en el sentido que con palos nos pegaban, pero pegaban muy bien, como para que no hubiera muertos, digamos. Había heridos, algunos profesores y otros, había algunas mujeres, eso fue lo que más me chocó. Y yo ya estaba tan caliente que salí y me puse a insultarlo, ¿no? A grito pelado, porque veía cómo le estaban pegando a los muchachos, era realmente vergonzoso. Llegué acá a esta casa llorando, que hacía desde chico creo que no lloraba, ¿no? Pero llegué llorando. Mi madre estaba enojada conmigo porque era el día de su cumpleaños y no la había llamado en todo el día. Y entonces le conté lo que había pasado. Y ahí yo creo que ella también lloró. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Porque los responsables de eso no fueron los generales. El decano de Derecho fue más responsable. Y los grupos de derecha, extrema derecha que habían en las grandes facultades, esos fueron los reales responsables. Esos fueron los que nos denunciaron como subversivos, como comunistas.
Y esos fueron los que instigaron todo eso. Goethe dice que no hay nada más espantoso, no hay nada más aterrador que la ignorancia en acción. Y eso fue un poco la sensación. La ignorancia en acción, la ignorancia triunfando. No como una postura elitista mía de la ignorancia y la intelectualidad, no, sino la brutalidad. Argentinos, la inmensa mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor, quiere que la revolución argentina siga adelante. Las Fuerzas Armadas se encuentran hoy más que nunca unidas al servicio de los objetivos señalados el 28 de junio de 1966. Es un personaje de esos que por suerte van desapareciendo, aunque no entiende lo que es la realidad, el mundo, que es sectarista. No tenía la menor idea de lo que era la universidad, no tenía la menor idea de lo que era la ciencia, entonces no podía comprender absolutamente este asunto no digamos de un gobierno tripartito, pero tampoco de que la opinión de gente tan joven pudiera tener tanto peso cuando jerárquicamente estaban muy acostumbrados a que el general siempre tenía razón respecto al coronel, el coronel respecto al mayor, etc. Una cosa de estructura mental. Así que cuando terminó de entender, lo echaron a él. Sus ideólogos lo convencieron de que había que intervenir la universidad. La universidad era digamos, el nudo que tenía que cortar Onganía para tener un poder en las ideologías. En definitiva, se echaron, qué barbaridad, fue una echada más. Había venido el peronismo, había echado a todo el antiperonismo. Volvió el antiperonismo, echaron a todos los peronistas. Vino la revolución de Onganía, bueno, se echaron unos cuantos. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Los índices más altos se dieron en 3 facultades. En arquitectura, las dimisiones representaron el 48%. En filosofía y letras fueron del 51%, mientras que en ciencias exactas, el porcentaje de renuncias ascendió a casi el 80% del total del cuerpo docente. ¿Cómo evalúan hoy su decisión los protagonistas de aquellas renuncias? Yo diría que fue un pecado de soberbia. Es decir, nosotros de alguna forma dijimos, bueno, vamos a armar tal revuelo acá que el gobierno va a tener que dar marcha atrás en la intervención. Lo cual era un razonamiento completamente infantil. Porque quizás hubiera sido más sensato quedarse. Porque era dejarles abierta la puerta. Mi razón, no sé cuántos la comparten. Yo no acepto el sometimiento a la fuerza. A ir otra vez y dar mi cátedra y calladito y no hablar. Eso es un sometimiento. Yo creo que esos episodios históricos hay que ser muy contundentes. Hay que hacer la denuncia pública. A cualquier costo, hacer la denuncia pública. Y yo volvería a hacer exactamente lo que dice, si se repiten las cosas. Finalmente es designado como interventor el doctor Luis Botet, quien al asumir anuncia que el principio de autoridad establecido en todos los órdenes del país regirá también para la educación. Se propone controlar la universidad mediante la aprobación de sus estatutos, designación de autoridades y prohibición de toda expresión política. En caso de que se produzcan desórdenes en las casas de estudio, las fuerzas policiales quedan autorizadas para intervenir. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. En ciencias exactas se desmantelan valiosos laboratorios.
entre otros los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza y en la explotación racional del bosque chaqueño. Además, se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Así que hubo como dos estrategias, ¿no? La estrategia de que el que quería seguir afuera, seguir con las cosas, y el que decía, no, hay que quedarse porque esto es más una cosa política general, es mucho más importante que la realización personal. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. En la Facultad de Ciencias Exactas, más de la mitad de los renunciantes continuaron sus investigaciones fuera del país, fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela. La idea era mantener dentro de lo posible los grupos de investigación, lo más enteros posible, por el tema de masa crítica, ¿no es cierto? Si uno va a una cabeza de grupo y tiene que empezar a armar un nuevo grupo, eso demora mucho, y si uno ya tiene un grupo de 3, 4, 5 personas que están trabajando juntos, eso ahorra años. Y bueno, y mi grupo fue a parar a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en la Facultad de Ciencias nos encontramos con un ámbito absolutamente afín al nuestro. Así que tuvimos una acogida, pero de una cordialidad total y de una identidad de motivos, métodos, etcétera, inobjetable. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía no se ha detenido aún y hoy convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Ahora volviendo al proyecto de universidad que teníamos, sí era para un país que se industrializara, que empezara a trabajar en tecnología, que empezara a desarrollar una industria para el país, no una industria para la exportación. Y eso fracasó, pero no fracasamos nosotros en la universidad, fracasaron los proyectos de país dentro de los cuales estábamos enganchados. Ese 29 de julio de 1966 adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. El símbolo es punto de partida de la destrucción de una universidad por las características que estaba asumiendo esa universidad.